bueno y su gracia está sobre nosotros. Bueno. Bien, el miércoles vamos a hacer venta de rosquita. Todo lo que se está recaudando, hermanos, se va juntando para que vamos a comprar un local. Lo vamos a comprar, el Señor va a abrir la puerta. Nosotros tenemos que tener nuestro lugar. Tenemos que descansar en la tranquilidad de que ya tenemos un lugar que lo podemos armar, lo podemos decorar, que los chicos también van a tener su lugar. Tenemos que estar orando porque el merendero tiene que tener un lugar fijo, un lugar donde nosotros podamos hacer la comida con comodidad, donde haya una cocina, donde haya un lugar. Pero todo eso, ¿sabe qué, hermano? Creemos en el Señor, pero necesitamos recursos. ¿Y quién es el recurso de la iglesia? Mirá al que tenía al lado y decirle, vos sos el recurso. Decile. ¿Sí? Dios nos provee a nosotros para que nosotros podamos sembrar. Entonces, va a haber esa venta de rosquitas. Vamos a seguir hablando de la oración y mi oración tiene que ser... Me faltó algo antes de empezar. El miércoles hay oración. Y después de la oración se va a salir a evangelizar. Todos los miércoles va a haber evangelismo, ¿sí? No va a ser un evangelismo de 5 horas. Va a ser un evangelismo a lo mejor de 1 hora, media hora, donde vamos a ir, si somos muchos van a ir por 2 lugares y se va a empezar a evangelizar toda la semana, ¿sí? Era algo también que yo tenía en mi corazón. Así que hermano sea parte, ¿sí? Sea parte. Y cuando vengan personas a la iglesia, recuerde que usted es la iglesia. Vaya, abrácelos, pregúntele cómo están. ¿Amén? Y ustedes saben que como veníamos hablando, la oración tiene que ser una expresión de mi vida. Pero de una vida que realmente está rendida a Dios. Y en nosotros tienen que morir esas oraciones ocasionales. Porque muchas veces tenemos oraciones ocasionales. Estoy con la soga al cuello y ahí me acuerdo que tengo que orar. Estoy con la soga al cuello y ahí me acuerdo que Dios me puede sacar del pozo. Y mi vida tiene que ser una vida de comunión perseverante con Dios. Yo siempre digo, vos te tenés que acordar que Dios es el dador de todo. Pero a veces nosotros nos vamos tras lo que nos da en vez de ir tras el que nos da todas las cosas. Y un discípulo no abandona la oración porque no vea respuesta. ¿Cuántos se cansan de orar a veces? Nos pasa a todos, hermano. Yo puedo hablar con libertad de cuántas veces me cansé de orar por mi hijo. Yo decía, ¿para qué voy a orar? Si lloro nomás y no pasa nada. Y uno se cansa de orar y nos pasa a todos. Entonces, abandonamos la oración porque no vemos la respuesta. Encima muchas veces le queremos poner frases espirituales. Me cansé de orar. Hacé lo que vos quieras con él. Yo era re espiritual, ¿vieron? Entonces yo me presentaba al Señor y le decía, mira, no voy a orar más por él. Sacale tu mano. Re mala la mamá, ¿vieron? Sacale tu mano, que te fui la cabeza contra la pared. Porque yo podía entender también que la gracia de Dios, porque yo oraba por mi hijo, estaba sobre él. Y gloria a Dios que estaba sobre él. Y la gracia de Dios muchas veces sigue estando, porque cuando hay un propósito, Dios sigue insistiendo. Entonces, por más que sea o no sea, yo quería que caiga fuego del cielo. ¿Y vieron que a veces nos pasa eso? Nosotros queremos que caiga fuego del cielo para que entiendan. Pero no funciona así. La misma gracia y misericordia que tuvo Dios con tu vida, tiene con los demás. Es así. Y entonces un discípulo no abandona la oración aunque no vea la respuesta, permanece orando. Mantiene una relación de dependencia, de fe y de confianza en Dios. Porque esa es la oración. La oración es saber que yo tengo una relación de dependencia. Que no hago las cosas porque sí. Las hago porque yo dependo de Dios en todo. Y eso me lleva a tener una fe que creo aunque no vea.
una confianza en Dios, sabiendo que Él quiere lo mejor para mí. Jesús comienza esta parábola, que vamos a leer ahora, Lucas 18, diciendo algo que es realmente maravilloso y que nosotros no podemos pasar por alto, porque es una táctica para que nosotros entendamos el poder que tiene la oración, pero lo que pasa con la oración. Porque no es solamente que nosotros hagamos y no pasa nada, pasan cosas en nosotros mismos. Lucas 18, del 1 al mucho, del 1 al mucho, del 1 al 8. También le refirió Jesús una parábola. Escuchá, sobre la necesidad, no es algo que tenemos por qué hacer porque sí. Hay una necesidad, sobre la necesidad de orar siempre, ¿y qué dice después? Y no desmayar. Vamos a seguir leyendo. Diciendo, y ahí le cuenta la parábola. Había en una ciudad, había en una ciudad un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. ¿Cómo era este juez? Re malo era, ¿sí? No le importaba nada. Primeramente no temía a Dios y no le importaba a la gente. Él decía, yo soy juez y hago lo que quiero. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia a mi adversario. Golpeaba y golpeaba y golpeaba y golpeaba. Y él no quiso. ¿Quiso hacerle justicia? No. Cuando se presentaba, ¿y qué le decía? Déjame de molestar. No te quiero escuchar más. Le decía que no. Pero dice por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí. El mismo juez decía, aunque no temo a Dios, ni respeto a los hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios? O sea, le dijo, esto dijo el juez injusto. Y dijo, ¿y acaso Dios, Jesús dijo, no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Y el 8 dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿habrá fe en la tierra? Y bueno, Jesús comienza con esto, diciendo, la oración y no desmayar, lo pone junto. Y acá Jesús no nos está enseñando a pedir, sino quiere que aprendamos a permanecer. El Señor, porque muchas veces nos vamos a la historia de la viuda, pero antes de dar esta parábola, ¿para qué hacía las parábolas el Señor? Para que en medio de la parábola el pueblo pueda entender con cosas normales cómo teníamos que actuar. Y antes de la parábola, Él dice que el orar y el permanecer tienen que ir unidos. ¿Y cuántos momentos hay que el orar es fácil? Porque a veces recibimos respuesta. ¿Cuántos están contentos cuando Dios abre una puerta? Cuando uno recibe una respuesta, cuando ve que todo se le acomoda, cuando las puertas se abren, cuando todo funciona, nosotros empezamos a decir, gloria a Dios, es Dios, ¿viste? Y estamos contentos y felices porque Dios actúa, Dios nos contesta nuestras oraciones, vemos las puertas se abren. Pero ¿qué pasa cuando en verdad la prueba viene a mi vida y tengo que orar? Ahí nosotros debemos permanecer. Cuando no vemos nada, cuando pedimos y clamamos y todo parece seguir igual. Ahí está el problema. Cuando llegamos tiempo creyendo, porque nos metemos en la oración y creemos, pero nos empezamos a preguntar, ¿para qué seguir orando? Y ahí
aparece uno de los grandes peligros espirituales, que nos pasa a todos, el cansancio de esperar. ¿Cuántos se cansan de esperar? Nos cansamos de esperar, de no ver la respuesta. Y ustedes saben que el diablo, el enemigo, no necesita muchas veces hacer que una persona deje de creer. A veces solo necesita que esa persona deje de orar. Porque es ahí, cuando yo dejo de orar, que dejo de depender de Dios. ¿Y saben qué pasa? Cuando yo dejo de depender de Dios, empiezo a morir. Porque si una planta no recibe el alimento, muere. Y cuando yo no oro, que es el único medio por donde yo recibo el alimento espiritual, aparte de la lectura de la Biblia, empiezo a morir. Comenzamos a confiar nuevamente en nuestras propias fuerzas. Cuando el yo vuelve a ocupar el lugar de Dios, comenzamos a alejarnos del propósito. Aarón. Entonces yo me empiezo a alejar del propósito. Y Lucas 18, esta parte del proceso, lo encuentra Jesús caminando hacia Jerusalén. ¿Y saben qué quería hacer Jesús? Porque Jesús estaba enseñando a sus discípulos. La gente escuchaba, pero él quería dejar una enseñanza a sus discípulos. Y Jesús estaba preparando a esos discípulos para que comprendan que seguirlo no iba a ser un camino fácil, un camino de comodidad. Y a veces nosotros pensamos que venimos a la iglesia, buscamos de Dios, y el camino tiene que ser fácil, porque estoy buscando de Dios. Y empezamos a pensar, no, yo vengo a la iglesia y le hago un favor a Dios porque vengo a la iglesia. Hermano, que vos estés acá, no le estás haciendo un favor a Dios. Te estás llenando de Él. Él te está impartiendo a vos. Entonces, pero a veces en nuestro corazón nos enojamos y decimos, no voy más a la iglesia. Y bueno, te jodés vos. Hay un hermano que dice, shh, y te dice las verdades, como la pastora a veces las dice igual, pero las verdades que realmente tendríamos que entender como cristianos, porque muchas veces pensamos que le hacemos un favor a Dios porque le busquemos. Dios no necesita favores de nosotros. Nosotros constantemente necesitamos estar prendidos de Él para poder tener victoria. Y el Señor les quería enseñar esto a sus discípulos. Que habría oposición, íbamos a tener que esperar, que íbamos a tener que permanecer firmes. ¿Permanecer firmes para qué? Para que la promesa se cumpla. Y bueno, vimos que la parábola presenta una viuda, ¿sí? Una viuda, y yo me imaginaba a la viuda como Aarón. Yo me la imaginaba así. No, ni por favor, no, ni por favor, no, ni por favor, no, ni por favor. ¡Basta! No, ni por favor, no, ni por favor. No sé si ustedes tienen a alguien así en la casa. Entonces le dicen, ¡basta! Y te tratás, viste, de ponerte firme. Mala. Te saco el celular. Y decís, te prometo. Y llega un momento que vos no sabés si matarlo, decirle que sí, decirle que... Porque llega un momento que hasta la cabeza no te funciona. Es así, no, los papás me entienden, ¿sí? Bueno, esta viuda tipo así, ¿viste? Como que iba y estaba. Pero el Señor aclara en esta parábola que el juez era un hombre malo. Era un hombre que dice no temía a Dios, porque de última decir, bueno, voy a tener misericordia porque Dios me está mirando. Pero dice que no temía a Dios, no le importaba nada. Dice que no respetaba a los hombres. Realmente esta era una persona que no le importaba nada. Se manejaba como él quería. Pero el Señor, cuando termina la parábola, Jesús les dice, ¿cuánto más un Dios justo y bueno, cuando sus hijos clamen, Él no va a escuchar? Si vos estás pensando que Dios no te escucha, tenés un Dios bueno y poderoso, un Dios lleno de misericordia, ¿no te va a escuchar? ¿Quién de ustedes, cuando su hijo le dice, ma, me da un revólver de verdad?
Y como te hinchó tanto, le vas a decir, sí, hijo, toma, te lo doy, así no me hinchas más. Algo más fácil. Ma, quiero meter los dedos en la electricidad. Y te hincha tanto que vos le decís, bueno, hijo, anda, mételo. Fíjate, ¿quién le puede decir eso? Nadie. Si nosotros, que somos malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios? ¿Por qué pensamos que Él no nos escucha cuando nos dice que no? Si te está diciendo que no, es porque te quiere dar algo mejor. O simplemente porque eso que te está diciendo que no te va a lastimar, te va a hacer apartarte de Él. ¿Amén? Y yo puse acá un ejemplo, ¿no? ¿Cuántas veces a mí me pasa que yo conozco mucho a las personas, generalmente a las que están acá, ¿no? Y suponete que vos vas a la casa de alguien que conoces mucho, sabés cómo se levanta, cómo se acuesta, todo conoces de esa persona. Entonces viene alguien y empieza a golpear la puerta. Golpea la puerta, golpea 1, 2, 3 veces y no sale nadie. Entonces esa persona, ¿qué hace? Se va, no salió nadie y se va. Pero el tema, ¿sabes cuál es? Que viene esa persona que lo conocía y vio que golpeaba y siguió golpeando. ¿Por qué siguió golpeando? Si vio que no salió nadie. Porque la conoce. Puede conocer que no escucha, puede conocer que camina lento, puede conocer que es imposible. Entonces sigue golpeando porque conoce a esa persona. ¿Es así o no? ¿Pasa o no a veces? Entonces, esa persona que golpea sigue golpeando porque conoce a quién está llamando. Perseverar no sale solamente de una necesidad. ¿Sabes qué pasa? A veces nosotros golpeamos porque tenemos una necesidad. ¿Es así o no? Pero perseverar nace de la confianza que nosotros sabemos a quién buscamos. Yo sé a quién estoy buscando, entonces voy y golpeo. Golpeo porque sé que ese a que busco está ahí y en algún momento me va a contestar. Y esto es fundamental para entender la oración. No perseveramos porque creemos que podemos manipular a Dios, sino porque conocemos que Él es nuestro papá. Sino porque sé que puedo ir. ¿Por qué Aarón viene y me dice? Porque me conoce, porque sabe que aunque lo rete voy a seguir estando, porque sabe que yo soy su refugio. ¿Vos sabés que Dios es tu refugio? Entonces, ¿por qué no seguís insistiendo? ¿Por qué no seguís yendo al dador de la vida? ¿Por qué te enojás y crees que es mejor apartarte o separarte de Dios antes que esté bajo el que te hace cobertura? Y esta viuda tenía una necesidad real. Entonces lo primero que vamos a ver es que un discípulo ora aun cuando no ve la respuesta. Cuando yo no veo la respuesta, tengo que seguir orando. ¿Cuántos pueden decir que esta señora no tenía una necesidad? Y en nuestra vida hay necesidades reales. Hay cosas que necesitamos solucionar ya. Yo le decía, Señor, necesito un auto ya. Dame el auto ya. Pero yo necesito ya. Pero el Señor quiere que esperemos. ¿Sí? Hay una necesidad real muchas veces cuando nos presentamos ante Dios. Pero entre la necesidad y la respuesta hay un proceso. Tengo que esperar. La demora no significa que Dios no esté. Porque a veces confundimos el no me respondió con el todavía Dios no me escuchó. Porque no es lo mismo Dios no me respondió a que Dios no me escuchó. Aarón a veces viene y me pregunta cosas y yo no le contesto. Porque ella sabe la respuesta. Y me dice, Nonita, te estoy hablando. Ana dice que sí porque ella sabe. Y yo no le digo nada. Si ya sabe lo que yo le dije.
Y yo pensaba en esto y decía, ¿cuántas veces yo me presento delante de Dios y le pido lo mismo y yo ya sé la respuesta? Y a veces me presento delante de Dios y yo sé que tengo que esperar, pero no quiero esperar. Salmo 34, 17. Quiero que te anotes estos pasajes. 34, 17, el Salmo dice, claman los justos. ¿Cuántos justos hay acá? Dios nos hizo justos. Claman los justos a Jehová y Él oye. Y los libra de todas sus angustias. De algunas angustias y de la otra dice, che, reventate solo. No, de todas. Anótatelo para cuando estés mal, decir, Señor, tu palabra dice que si yo clamo, vos me escuchás, ¿por qué dudo? Si vos me librás de todas mis angustias. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Y después dice, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y a veces nosotros que nos queremos hacer lo que, ay, ¿qué será lo que Dios me va a revelar? Dios ya te reveló en su palabra. ¿Sabés qué te reveló? Que tuvo que venir Dios a hacerse humano, venir y morir en muerte de cruz para que vos tengas salvación. Dios ya te reveló, pero ¿sabes qué? Esa revelación no llegó a nuestra vida. Entonces nosotros le tenemos que decir, Señor, yo quiero entender esas cosas grandes y ocultas que todavía no conozco. Yo quiero que en mi mente haya luz de la salvación tan grande que me diste. Hermanos, el milagro más grande ya fue hecho. Vos te ibas para el infierno y Dios te rescató. Tenés vida eterna. ¿A vos te parece que eso no es algo maravilloso? Pero ¿sabés qué? Se te tiene que revelar. Porque si Dios no te revela esas cosas grandes y ocultas que Él ya hizo, que ya dejó preparada para vos, vos te podés apartar, vos podés tener en poco el llamado de Dios. Y otra, primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Viste cuando yo te dije recién, voy y me presento, yo ya sé la respuesta? Entonces a veces nosotros pensamos que no nos oye, pero a veces no pedimos conforme a su voluntad. ¿Viste cuando yo te decía, a veces uno quiere pedir que caiga fuego del cielo? ¿Y Dios va a escuchar esa oración? No. Pero nosotros que somos los justicieros, queremos hacer justicia por nuestra propia cuenta, y nos olvidamos que si pedimos conforme a su voluntad, Él oye. ¿Sí? Tengo ganas de hacer una prédica sobre las cosas que Dios no nos escucha. Porque ¿sabés qué? A veces nosotros en nuestra vida tenemos paredes que hacen que nuestra oración no llegue. Así que orar para que la pueda hacer. Porque tengo ganas. Amén. Entonces, Dios escucha a quien clama, porque la espera también me forma. Romanos 5, del 3 al 4, dice, y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Cuando estás en el proceso, aprendes paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. ¿Por qué? Porque en medio de la prueba, cuando vos tenés paciencia, ponés tus ojos en Dios y caminás seguro. Pero es fácil decirlo. Hay que practicarlo. Hay que practicarlo. Porque en esto el Señor nos ejercita para la piedad. En este proceso Dios empieza a ejercitarnos para esto. Segundo, un discípulo, y este es el más importante, no permite que el desánimo le robe la oración. Porque el que te quiere robar la oración es el enemigo. Entonces, ¿de parte de quién viene el desánimo? Estoy desanimada. Hermano, yo sé cuando estoy desanimada.
Y me paro y le digo, en el nombre de Jesús, diablo, te va. Yo no puedo estar desanimada, teniendo una salvación tan grande, un Dios tan bueno, Cristo que murió por mí, el Señor me hizo nueva. ¿Cómo puedo estar desanimada? Pero el desánimo viene igual. Pero está en mí que yo me pare y me levante ante ese desánimo. Dice, orar y no desmayar. Lo pone junto el Señor, une estas dos cosas. Y él sabía, Jesús sabía que nuestra mayor amenaza es el desánimo. Yo quiero que penses por unos minutos, porque esto nos sirve que lo hablemos sin pensar. Pensá unos minutos cuando estás desanimado. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Porque es lo que por ahí nos pasa. Venís a la oración y no hay nadie. Un desánimo. Estoy yo acá. Y encima el diablo te dice, sí. Empezá a hablar con el diablo, ¿viste? Y sí, ¿viste? Sí. Estoy sola, estoy perdiendo el tiempo. Sí, porque no vino nadie. ¿Para qué vine? Hermano, viniste a orar. Viniste a estar con papá, con el Rey Eterno. Y nos podemos hablar con el diablo. Porque nos pasa eso. Estamos en la antorcha. Y fuera de todo, yo sé eso porque yo lo experimenté. Estamos en la antorcha y vino uno. Y vos decís, al final dejé mi familia, dejé esto, dejé aquello, podría haber hecho esto y estoy acá. Y vino uno solo. Gloria a Dios que vino uno. Y si no vino nadie, ¿con quién estuviste? Con el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que te ministró tu vida. Pero a veces venimos, estamos solos y decimos, ¿y qué hago? Y me voy a poner a tomar unos mates, si no vino nadie. Yo sé que acá no pasa. A mí sola me pasó en sus tiempos, ¿vieron? Pero él sabía, Jesús sabía que la mayor amenaza de un cristiano es el desánimo. Y el desánimo empieza con, ya oré suficiente, ya está. Hermano, yo puse esto porque eran palabras que salían de mi boca. Ya oré suficiente, ya está. Tanto voy a orar y no entiende. ¿Sí? ¿Sabes cuándo tenés que dejar de orar? Cuando Dios te dice, lo soltás. Ese es el momento de dejar de orar. Si Dios no te dijo, no lo sueltes, vos sigue orando. Esperá. A mí me ha pasado con gente que, personas de autoridad me han dicho, no vayas más, no te cansás de ir. Y yo decía, pero Dios no me dijo que deje de ir. Tengo que seguir yendo, porque si Dios no me dijo, yo tengo que escuchar la voz de Dios. El problema es cuando Dios te dice, hasta acá. Y vos sentís del otro lado que ahí empezás a mirar el hombre que dice, y sí, pero, viste, no viniste, viste. Y si Dios te dijo hasta acá, es hasta acá. Porque por más que vos hagas otra cosa, ahí ya es fuerza de hombre. No es la gracia de Dios. Entonces nosotros lo primero que decimos ya ahora es suficiente. Después empezamos, no, pero Dios no me responde. Sí. Y finalmente, ¿sabés qué es lo que decimos? ¿Y para qué voy a seguir? Ese es el proceso del desánimo. Precisamente cuando estás cansado es cuando necesitas permanecer. ¿Por qué? Porque él dice, él da fuerza ¿a quién? Al que tiene una fuerza bárbara viene y le da más fuerza. No, él le da fuerza al cansado. Entonces, si estás cansado, ¿qué hay que hacer? Permanecer. El cansancio no debe determinar mi vida espiritual. Ahí me tengo que aferrar más fuerte. Gálatas 6:9. Esta palabra la amo. Y me ayuda muchas veces cuando yo quiero hacer descender fuego del cielo. No nos cansemos. ¿Qué dice? ¿Nos cansamos? Sí, nos cansamos. No nos cansamos, pues, de hacer el bien. Yo te lo voy a resumir fácil. No me saludó. No la voy a saludar, que sufra. Que sufra. Y ella te dice, no la quiero ni mirar.
así no sufro. ¿Y qué dice el Señor? No nos cansemos. Y vos vas al Señor y le decís, ay, pero estoy cansada, no me hace caso, no me hace caso. Mirá que le digo, y encima después mira otra predica y dice, ay, Dios me habló. Dice, yo 1.000.000 veces se lo dije. 1.000.000 veces le hablé. Pero bueno, gloria a Dios si lo entendió. ¿Sí? No nos cansemos. ¿De qué? De hacer el bien. Che, tengo que amar a mi prójimo, aunque sea complicado, es lo que mandó el Señor. Lo tengo que amar, con todos sus defectos, con todos sus... Lo tengo que amar. Dice, no nos cansemos, pues, de hacer el bien. ¿Por qué? Y ahí viene la promesa. Pero la promesa viene si no te cansás de hacer el bien. Porque a veces nosotros queremos la recompensa, pero sin hacer lo que Dios nos pide. No nos cansemos, pues, de hacer el bien. Porque a su tiempo, en mi tiempo, a su tiempo, segaremos. ¿Sabe qué es segar? Cosechar. ¿Pero cuándo vamos a cosechar? Si no desmayamos. ¿Cuántos desmayan antes de cosechar? ¿Te doy una mala noticia? Tenés que empezar de nuevo. A veces estás por llegar a tu tierra prometida. Estás por pisar tu tierra prometida. Pero desmayaste. Entonces dice el Señor, y bueno, el proceso empieza de nuevo. Vamos a caminar de nuevo, vamos a hacer el proceso de nuevo, porque vos tenés que entender que para llegar a este nivel, un nivel que yo quiero darte a vos, tiene que haber un peso de gloria, un peso de soporte para que vos no te caigas con lo que yo te voy a dar. Entonces, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Si estás a punto de desmayar, acordate que vas a tener que empezar de nuevo. Hay una cosecha que no vemos, hay respuestas que todavía no conocemos, procesos que todavía no entendimos, pero su palabra dice si no desmayamos. Y hay un personaje en la Biblia que nos muestra esto. Elías también conoció el cansancio. Primera de Reyes 19, del 4 al 8. Elías era un profeta que había tenido una victoria terrible. Había tenido una gran victoria. Dios había sido levantado, pero después de la victoria vino un terrible desánimo. Se creyó que estaba solo. ¿Cuántas veces crees que estás solo? Dice, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. ¿Y qué quería? Deseando morirse. ¿Cuántas veces se te pasa esto por la cabeza? No querés estar más, los problemas no querés saber más nada. ¿Ya hasta cuándo? Deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. ¿Sabe qué hace el desánimo? El desánimo trae depresión, hermano. ¿Cómo hizo? Primero se sentó, ya estaba pum para abajo. ¿Y después qué hizo? Se acostó. ¿Cuántas veces cuando estás desanimado querés acostarte? Querés no saber más nada y te querés acostar y ya está, que pase todo. Eso le pasó a Elías. Quedó dormido. Y aquí luego vino un ángel, le tocó y le dijo, levántate y come. ¿Sabés que Dios entiende tu cansancio? Pero no le dijo, abrí la boquita que te voy a dar de comer. No, le dijo, levántate y come. Yo ya te di la comida. Levántate y come. Entonces él miró y he aquí en su cabecera una torta cocida sobre las aguas y una vasija de agua. Comió y bebió. ¿Y qué le pasó? Se volvió a dormir. A veces pensamos
que empezamos a orar, y el desánimo sigue viniendo. Pero ¿cómo? Si ya me empecé a levantar y el desánimo vine viviendo. Aarón. Entonces, dice, le tocó la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Decile al que tenés al lado, largo camino te resta. Largo camino te resta. Largo camino. Levántate y comés. Dios no va a traerte la comidita en la boca. Sos vos el que tenés que tener esa actitud de levantarte, buscar de Dios y pararte firme. Yo les cuento una intimidad. Yo oro sentada en mi cama. No me arrodillo, porque imagínate, me duele la rodilla, me arrodillo, quedo peor. No me arrodillo. Dios no mira la actitud del cuerpo. Dios mira la actitud del corazón cuando oramos. Si podés arrodillarte, arrodillate, pero eso no tiene, la postura corporal no tiene nada que ver. Lo que tiene que ver es si mi corazón está humillado delante de la presencia de Dios. Eso es arrodillarse ante el Señor. Pero me pasa que muchas veces estoy desanimada. Y cuando estoy desanimada, me siento en la cama y el teléfono me llama. Y me sigo sentando en la cama. Y el teléfono me sigue llamando. Y cuando no me llama el teléfono, me llamaron. Y el desánimo se agrava. Entonces, cuando yo sé que estoy desanimada, no me siento en la cama. Y aunque me cuesta, tengo una mesa, los que conocen mi casa, tengo una mesa, y me pongo a orar. Señor, en el nombre de Jesús. Señor, y me pongo a orar. Y me pongo a orar. Y le digo, Señor, vos tenés la victoria. Yo no la veo, pero vos la tenés. Señor, yo sé que vos estás acá. Señor, yo sé que vos te estás moviendo. Señor, en el nombre de Jesús, no te escucho, no te veo, no importa. Yo sé que vos estás. Pero esa es la actitud. Porque si yo me quedo sentada, que el teléfono me llama, que Aarón me llama, no voy a salir del desánimo. Entonces, tenemos que ver que esa amenaza no esté sobre nuestra vida, porque era esto lo que le pasaba a Elías. Después de una gran victoria, Elías terminó agotado. Y esto nos enseña que la experiencia espiritual puede ser muy poderosa, pero no significa que nunca más vamos a volver a sentirnos cansados. Hermano, si vos pasaste por un proceso, estuviste cansado, ¿no? Esto no quiere decir que después no te vuelvas a cansar de nuevo. Porque ¿qué dice el Señor? Él da fuerza al cansado. No van a venir la fuerza de Dios si vos estás bien. Él da fuerza al cansado. Es fuerza al que no tiene ninguna. El problema no es sentirse cansado, sino que el cansancio te saque de la palabra de Dios. Podemos estar cansados y seguir orando. Porque vos estás cansado y vas a trabajar igual. Y no me digas que no. Estás cansado y vas a trabajar igual. Podés llorar y seguir orando. Podés no entender y seguir orando. Podés esperar y seguir orando. La perseverancia no es nunca cansarte. Es aunque estoy cansada, sigo buscando de Dios. 3. El discípulo persevera porque sabe a quién le está orando. Y acá está el corazón de la parábola. Lucas 18:7. Perdón. Lucas 18:7 dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? ¿Ya sabés a quién le estás orando? Jesús no quiere que nuestra permanencia esté basada en una fórmula. Si repito muchas veces, si repito lo suficiente, Dios va a tener que dármelo. No, esa no es la situación. Porque eso es manipulación. ¿Sí? Y la oración, ¿sabe qué es? Es dependencia. El discípulo persevera porque sabe quién es Dios. ¿Sabes quién es Dios? Él es mi papá.
Él es mi papá y Él me entiende, Él me escucha, Él sabe mis mañas. Él sabe dónde camino flojito. Él tiene cuidado de mí. Él no me deja, Él no me suelta. Me pasó el otro día que Aarón fue a la casa de un compañerito, y no es lo mismo que vaya Aarón a la casa de Caro o que vaya a la casa de Yami, no es lo mismo a que vaya de alguien que no lo conozco. Cada 5 minutos, está bien, está bien, está bien. Encima que lo conocemos, yo digo, me lo traen, me lo mandan. Eran las 8:30 y, no, tranquila que estamos re bien. Yo decía, Señor, ¿por qué? Yo tengo cuidado de Él. Y Dios no tiene cuidado de nosotros. Cada día Dios tiene cuidado de nosotros. Él es mi papá. Mateo 7, del 9 al 11, es lo que repetí hace un ratito. Mateo 7, del 9 al 11. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pidiese un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas al que se los pidan. La perseverancia no nace del miedo, sino nace de la revelación que Él es nuestro Padre. Dios sigue siendo bueno, aunque no entendamos. ¿Cuántas veces hay que no entendemos? Salmo 105 dice, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Y su bondad no cambia, Dios sigue siendo fiel, Dios sigue permaneciendo a tu lado. Dios siempre va a seguir siendo bueno. Cuando responde rápido y cuando no responde rápido también. Su naturaleza es bondad. Entonces, ¿por qué desconfiamos? Jesús enseñó a perseverar. Mateo 26, 39 dice, yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino como tú quieres. Y en realidad esa tendría que ser la manera en que nosotros nos acercamos. No es Dios hacer lo que yo quiero, porque vieron que muchas veces digo, a veces pensamos que Dios es el de la lámpara mágica. Frotamos y nos da lo que deseamos. Entonces, yo soy su Señor. Dios es un Dios de poder, un Dios que tiene misericordia, pero un Dios donde yo voy y le digo, no haz lo que yo quiero. Yo tengo deseos de esto, tengo necesidad de esto, pero sigo confiando que tu voluntad es mejor que la mía. Y ahí, ¿saben qué pasa? Cuando yo le puedo decir al Señor, Señor, yo sé que tu voluntad es mejor que la mía, estoy muriendo al yo. Porque a veces nos preguntamos, ¿por qué? ¿Saben qué me pasaba? Ayer yo le decía al Señor, Señor, pero si yo estaba segura que era tuyo, ¿por qué? ¿Por qué? Su voluntad es mejor. Y poder pararme y decir, vos me estás librando de algo. Pero no es solamente decirle, hermano, es saber que adentro mío yo puedo experimentar una paz, de diciendo, Dios tiene control siempre. ¿Por qué me voy a preocupar? Si Él sabe por qué. Entonces uno puede ver, porque vos no tenés que mirar en el otro, vos tenés que ver a tu adentro qué está haciendo Dios con vos. Porque todos los días tenemos que crecer, todos los días tenemos, y a lo mejor nadie ve tu crecimiento, pero no importa, porque Dios sí lo está mirando. Entonces ahí volvemos a morir al yo. Y si morimos al yo, ¿qué pasa? Cristo vive en mí. Por último, la perseverancia en oración revela en quién está puesta mi confianza. Y Jesús termina la parábola con una frase, Lucas 18:8, la parte B. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Porque así termina la parábola. Comienza hablando de oración y termina hablando de fe. ¿Por qué?
porque la perseverancia en la oración es expresión de fe. Cuando sigo orando, aunque no entiendo, estoy diciendo, todavía confío en vos. No lo entiendo, pero yo sé que tus planes son más altos que los míos. Cuando yo sigo entrando a su presencia, aunque la respuesta tarde, yo estoy diciendo, mi relación no depende de recibir lo que pido. Depende de estar con vos. ¿Alguna vez te pasó que vos dijiste, esta está conmigo por conveniencia? ¿Alguna vez te pasó en alguna relación decir, che, yo necesito y no está, pero yo siempre tengo que estar? Ahora pensá, ¿cuántas veces vos tenés una relación de conveniencia con el Señor? Que te acercás porque necesitas algo, pero no te acercás para tener una relación con Él. Porque Dios lo que quiere es que nosotros tengamos una relación con Él, porque con todo, Él ya nos da lo que necesitamos. No necesitamos pedirle porque Él ya sabe, pero a Él igual le gusta que le pidamos, porque tenemos confianza en quien le estamos pidiendo. Entonces, mi relación no tiene que depender de lo que yo voy a recibir. La fe persevera. Hebreos 10, del 35 al 36, dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, gran regalo. Tu confianza tiene un regalo de parte de Dios, porque es necesaria la paciencia. Necesitamos la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. O sea que quiere decir que cuando yo tengo paciencia, estoy esperando esa voluntad de Dios, eso que Dios quiere para mí, y ahí voy a tener la promesa. Necesitamos paciencia. Algunas respuestas llegan rápido, otras requieren un tiempo, y otras, ¿sabes qué? Requieren un camino diferente. Uno diferente al que nosotros imaginábamos. Pero mi confianza permanece. La oración debe convertirse en un estilo de vida. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Y esto significa una actitud permanente de comunión y de dependencia. De comunión y dependencia en las decisiones, en las alegrías, pero también en los miedos. Cuando necesito una dirección, cuando estoy tentado, necesito tener esa comunión. Cuando la oración deja de ser una actividad, se transforma en una forma de vida. Tenemos oración esta semana. ¿Es una actividad más para tu corazón? ¿O es realmente eso que vos querés que Dios transforme tu vida? Porque Dios no quiere que abandonemos la oración. Entonces, Él no nos da una receta. Él nos dice, mirá, la oración es que entendamos que vos y yo queremos tener cercanía. ¿Sabés qué pensaba? Cuando uno pasa a otra iglesia o uno, por ejemplo, a mí, Iglesia Restauración del Avivamiento es mi casa. Allá es mi casa. Pero yo tengo ahora Iglesia Restauración y Avivamiento, que es un anexo. Y yo amo mis hermanos, pero yo dejé de tener contacto con mis hermanos. Porque ahora tengo contactos con estos hermanos. ¿Por qué? Porque hay una relación de cercanía. Y yo pensaba eso con Dios. Cuando yo dejo de orar, esa relación de cercanía se corta. Y no es que yo no quiera hablar, porque yo amo hablar con mis hermanos, pero hay otras prioridades. Antes de ir y hablar, no sé, con alguien de allá, voy y hablo con Tami, voy y hablo con Caro, voy y hablo con Yami, con Nor. ¿Por qué? Porque en mi vida hay otras prioridades. Entonces Dios me decía, ¿y yo qué prioridad soy en tu vida? Porque en realidad esa es la cuestión.
Cuando yo oro, cuando yo busco, ¿lo hago por una actitud de que tengo que orar? ¿O lo hago simplemente porque quiero tener una relación con Él? Porque lo necesito, porque quiero experimentar su amor más de cerca, porque necesito estar con el Padre, porque necesito estar conectado, porque si yo estoy más cerca de Él, soy más parecida a Él, porque si yo me alejo, esa vieja que quiere nacer todos los días, vuelve a resucitar. Te invito a que te pongas de pie. ¿Cuál es tu actitud cuando buscas de Dios? ¿Tu confianza está en Él? Esa cercanía que Él quiere que tengas, ¿está o está lejos? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Tu prioridad es orar porque tengo que orar? ¿O tu prioridad es necesito estar con papá? ¿Sabes? Creo que a todos los papás nos pasan, ¿no? Te viene tu hijo y te dice, quiero estar un ratito con vos. Es tan importante ese ratito que podemos estar. Vamos un ratito a abrazarnos, nos dijeron. Vamos un ratito. Nuestro periodo de cosquillas, juguemos a un ataquecito de cosquillas. Y yo veo que ese es el lugar de seguridad. Pero estoy disfrutando ese lugar de seguridad con mi papá. Con ese que me puede fortalecer en los momentos difíciles, sostener cuando no tengo fuerza. ¿Estoy aprovechando esos momentos de intimidad con el Padre? ¿O simplemente oro porque hoy tengo que orar? Señor, en el nombre de Jesús, amado Dios, nos presentamos delante de ti, Señor, sabiendo que vos tenés el control de todas las cosas.